Gustavo Camacho. Bueno, primero saludar a las autoridades, al secretario general de la Fiscalía por su presencia y acompañarnos en este evento, a la doctora Odalia Zurita, que también formó parte de un trabajo profesional destacado en lo que significó la defensa del señor Kushner. Básicamente yo voy a evitar entrar a un conversatorio, debate con quien no está presente por una cuestión de respeto y consideración, pero lo que yo voy a hacer y lo que interesa a los estudiantes es de crear un problema que definitivamente debe ser trascendente para un estudiante de Derecho, para un estudiante de Derecho Penal, pero sobre todo para un profesional que lamentablemente se muestra en muchos casos que adolece de una convicción y una formación sólida en cuanto a las categorizaciones y los institutos del derecho penal. Y para eso vamos a empezar con un ejercicio muy simple. Vamos a ponernos el caso de un conductor que en la eventualidad de las circunstancias siempre puede representar una multiplicidad de circunstancias, y lógico, el derecho penal adopta siempre la posibilidad de que cada caso tiene una variante, como lo decía el profesor Edmundo Mesger, no hay caso que se asemeje a otro, todos son diferentes. Y claro, lo que hacemos los penalistas, los jueces, los fiscales, es tratar de tipificar, que significa adecuar la conducta al tipo, a la descripción de la figura penal en la ley. Y por eso nos representamos el caso de un conductor que se pone una venda. Y como hace un tiempo atrás había un concurso de muchachos que corrían por la avenida de Calacoto y cruzaban la principal avenida en un acto desafiante, homicida, suicida, que podría provocar o su muerte o matar, y este conductor o estos conductores que se ponen una venda o que conducen de esa manera, seguro van a estar frente a una figura básica que se llama dolo eventual, que se supone que no quieren matar ni quieren morir, pero lo que están haciendo puede provocar innegablemente su muerte o provocar la muerte de otros. Pero nos ponemos en el escenario de otro conductor que cruza pensando a las 6 de la mañana, que no hay ningún tráfico de vehículos, el mismo conductor u otro conductor, no hay tráfico de vehículos y por lo tanto este otro conductor dice: a esta hora puedo pasar esa luz roja porque estoy apurado, me estoy yendo al aeropuerto. El sujeto está cruzando la luz roja y de repente aparece otro auto que está con el mismo ejercicio y la misma lógica y chocan y hay muertos, hay heridos. Claro, en el caso de este segundo conductor, aparentemente el sujeto podía verse representado, en el cuadro dramático de muerte y de lesiones. Sin embargo, para el derecho penal esto no es así, porque para el derecho penal el dolo eventual tiene, como dijo el doctor, dos probabilidades de elementos. Esas dos probabilidades de elementos primero emergen de una reconsideración del dolo y la culpa en la teoría finalista. Es decir, el dolo y la culpa ya no se deja a la suerte bajo el sistema causalista de la determinación del juzgador. El dolo y la culpa se han trasladado de la categoría culpabilidad al tipo, y por lo tanto la ley define si el delito es doloso o es culposo. Básicamente, primero encontramos eso. Segundo, el momento que el juez debe calificar el hecho, el momento que el juez hace el ejercicio de tipificar, se va a entender que tiene que encontrar en la conducta del sujeto los elementos objetivos, que son los que describe la norma con la visión de la ley. Cuando uno lee el artículo y encuentra los elementos, esos son los objetivos y esos elementos deben cuadrar en la conducta del sujeto. Pero además de esa tarea, hay una obligatoriedad de que el juez además tipifique los elementos subjetivos. Es decir, tiene que encuadrar en la figura objetiva y en el elemento subjetivo. Significa que debe definir si el comportamiento es doloso o el comportamiento es culposo. Claro, si el comportamiento es culposo y la norma penal no lo prevé como delito,
por lo tanto va a excluir la persecución penal. Si el comportamiento es doloso y se encuadra en el tipo, automáticamente, con solo estar presente en la ley penal, se va a entender de que el delito está consumado. Bueno, sobre esta condición nació la problemática del dolo, porque el dolo en la teoría finalista, que esto les interesa a ustedes aprender, el dolo en la teoría finalista tuvo un cambio, porque la teoría finalista, como su nombre indica, es una teoría que tiene que ver con el resultado final del comportamiento. Y el dolo tenía una concepción un poco precaria en la teoría causalista, solo tenía dos elementos, que era conocimiento y voluntad, pero en cambio en la teoría finalista aparece la posibilidad de que solo haya conocimiento y no necesariamente voluntad, como se plantea en ciertos casos. Un sujeto que dispara, hay un ejemplo muy interesante de un sujeto que dispara a una niña que agarra un sombrero, se desafían entre dos actores de disparo, uno le dice al otro: yo te apuesto tu propiedad, si yo le doy al sombrero yo gano, y si tú no le das al sombrero tú pierdes, y pierdes tu propiedad. Y entonces el sujeto dispara y en vez de darle al sombrero le da a la niña y la niña muere. Y claro, el sujeto quería matar a la niña, claro que no. Entonces, ¿hay voluntad en el acto? Tampoco hay voluntad en el acto. ¿Y por qué no hay voluntad en el acto? Porque no quería perder su propiedad. El sujeto estaba apostando su propiedad. No quería ni matar a la niña ni perder su propiedad. Pero aparece, lógicamente, para el derecho penal una probabilidad de dolo eventual. Entonces, de este razonamiento, el dolo eventual emerge como una probabilidad hoy en día compleja, una probabilidad compleja porque se acerca a otra dinámica del derecho penal que se llama la culpa consciente. La culpa consciente está al lado del dolo eventual, pero con una gran diferencia. La diferencia está en la representación. Y esta representación tiene que ver con dos factores muy importantes que hay que tomar en cuenta: el peligro concreto y el peligro abstracto. Claro, en el dolo eventual el sujeto se representa el hecho, pero se representa el hecho específicamente que puede provocar, no una probabilidad vagante, algo que puede ser posible, no puede ser posible, tal vez esto me pase, tal vez esto no me pase. A eso se llama peligro abstracto, cuando uno no define qué es lo que le puede pasar. Pero el peligro concreto es cuando yo sé qué va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese es el peligro concreto. Y ante el peligro concreto, si el sujeto se representa el peligro concreto, evidentemente se activa el dolo eventual. La ley boliviana en el artículo 14 es de lo más perfecta, porque en otros códigos penales el dolo eventual no está definido. El dolo eventual en otras legislaciones se deja a la suerte un poco de la interpretación de todo el actuar del sujeto activo frente al hecho. Es más, hay algunos autores, Zaffaroni, que creen que poco a poco el dolo eventual tiene que desaparecer. Claro, porque genera problemáticas. Y la mayor parte de las legislaciones no describen el dolo eventual. Pero miren, cuando se reforma el Código Penal boliviano, ocurre un gran aporte. La teoría finalista se incorpora al Código Penal, y al incorporarse al Código Penal la teoría finalista, se incorpora una descripción del dolo de una forma técnica absolutamente precisa. Es decir, que el dolo en la legislación boliviana no está dejado a la suerte. El dolo en la legislación boliviana tiene dos elementos normados, que dice alta probabilidad, o utiliza el término seriamente posible, la comisión del hecho, y segundo, el consentimiento a esa probabilidad. Lo que, de una manera incontrovertible, nos conduce a una irrefutable postura. No puede haber delito de feminicidio, de asesinato o de homicidio si el sujeto no se ha representado la muerte. Si el sujeto no se ha representado la muerte, estas figuras quedan marginadas, porque la ley boliviana obliga a que el autor
se haya representado seriamente posible esa consecuencia. No dice se haya representado, no dice haya pensado, no, dice altamente posible y seriamente posible, conceptos que los utiliza los dos grandes penalistas más importantes del momento histórico de la humanidad, Gunther Jacobs y Lortzing. Entonces, no hay por dónde perderse en este razonamiento. Pero hay algo más que es muy importante para terminar esta reflexión. Cuando el sujeto o el agente compromete en el caso, no solo en el razonar, esto me puede pasar, miren, esto me puede pasar. Cuando el sujeto cruza, volvemos al ejemplo, en su carrera a ciegas o en su carrera de conductor suicida,